cuando la noche devoró el mundo, la última batalla del hombre lobo. La luz de la luna se derramaba por la ciudad desierta, dejando destellos plateados sobre el asfalto resquebrajado. El viento aullaba entre las ruinas, como advirtiendo que aquel ya no era un lugar para humanos. La noche era silenciosa, demasiado silenciosa. Solo un hombre se movía entre los escombros, alto, envuelto en un abrigo oscuro. Su respiración era calmada, pero en sus ojos ardía la furia. No era humano, desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Cade, el último de su estirpe, el último hombre lobo vivo entre los malditos, y su caza apenas comenzaba. La luz de la luna temblaba en la hoja del cuchillo que empuñaba. Cade estaba entre las ruinas, escuchando el silencio profundo de la ciudad muerta. El viento levantaba polvo, dispersando el olor a quemado y a sangre que había quedado tras la guerra. Pero él no necesitaba silencio, no necesitaba el vacío muerto, necesitaba una presa. Los sentía, esas criaturas que se escondían en la oscuridad. Lo observaban, esperando. Ni humanos, ni bestias. Eran como él, pero habían traicionado su naturaleza. Habían olvidado quiénes eran y se habían sometido al miedo. Cade no temía. Había nacido en esta pesadilla, se había convertido en parte de ella. Ahora, él mismo era el miedo. Un chirrido metálico. Una sombra se lanzó a la izquierda. Cade se tensó, pero no se movió. Querían ponerlo a prueba, obligarlo a moverse primero. Se habían equivocado de persona. Les permitió creer que controlaban la situación. Esperó. El primer golpe vino por la espalda. Un ataque rápido y rapaz. Una sombra negra saltó desde la oscuridad, y Cade la arrancó del aire, agarrándola por el cuello. En los ojos de la criatura, terror. Demasiado tarde. Un crujido. La espina dorsal se partió y el cuerpo se desplomó. Lo arrojó a un lado como un juguete roto. Los demás se quedaron inmóviles. Ahora sabían a quién se enfrentaban. Pasos, cautelosos, apagados. Lo estaban rodeando. Cade sonrió. No sabían lo más importante. Estaban encerrados aquí con él, no él con ellos. El primer ataque, 2 a la vez. Uno se lanzó a la izquierda, el otro golpeó desde arriba. Cade se agachó, permitiendo que las garras silbaran sobre su cabeza. Luego, con un solo movimiento, acuchilló hacia arriba. La hoja se hundió bajo la mandíbula, perforando el cráneo. La sangre brotó a borbotones y el cuerpo se derrumbó en el suelo. El segundo ya estaba sobre él. Los dientes se cerraron en su hombro, pero Cade no gritó. En lugar de eso, se giró, partiendo a la criatura por la mitad con sus propias manos. Gritos. Empezaban a entender. Tenían miedo. Había salido de caza. Quedaban 3. Retrocedían mirando a su alrededor, como si esperaran escapar. Cade no lo permitiría. Se lanzó hacia adelante como una tormenta, haciéndolos pedazos. La sangre inundó el suelo, los cuerpos cayeron, y entonces, silencio. Estaba solo, pero lo sentía. Alguien más observaba. Alguien lo esperaba. Cade, resonó una voz desde la oscuridad. Reconoció esa voz, y su corazón se detuvo. No podía ser, pero ella estaba frente a él, viva. «Me has buscado durante demasiado tiempo», dijo ella sonriendo, y Cade comprendió. El juego apenas comenzaba. Cade no se movía. Su pecho subía y bajaba con dificultad, los músculos tensos y solo los dedos que apretaban la empuñadura del cuchillo ensangrentado temblaban ligeramente. El viento jugaba entre las ruinas, esparciendo el olor a sangre y miedo. La miraba, sin creer lo que veía. Ella estaba a unos pasos, viva, ilesa. Su cabello oscuro ondeaba al viento, y en sus ojos danzaban reflejos de la luz de luna. Ojos que él recordaba demasiado bien. ¿Cómo? Drenia logró articular, incrédulo ante la realidad de lo que sucedía. Su sonrisa se ensanchó, pero no había alegría en ella. Había algo más. ¿De verdad creías que había muerto? Su voz sonó suave, pero con un deje de burla gélida. Cade la había visto morir.
Vio con sus propios ojos cómo la destrozaban aquella noche en que su manada fue aniquilada. Ese fue el comienzo de la guerra, de su infierno personal. Pero ella estaba aquí, de pie frente a él, respirando, viva. Dio un paso adelante, pero de repente algo se movió en las sombras. No estaban solos. La oscuridad a su alrededor cobró vida. Primero escuchó pasos apagados, cautelosos, rapaces. Luego, una respiración pesada, un gruñido sordo, y de repente, como por una orden, emergieron siluetas de la oscuridad. Eran como él. No, eran peores. No eran simples hombres lobo. Habían atravesado el infierno y regresado diferentes. Sus cuerpos estaban quebrados, como retorcidos por alguna fuerza desconocida. Sus garras eran más largas que las de los lobos comunes. Sus ojos, muertos, vacíos. Pero dentro de esos ojos pulsaba el hambre. No estaban vivos, pero tampoco estaban muertos. Kate sintió como un nudo helado le oprimía el pecho. Conocía las leyendas, había oído las historias, pero nunca pensó que fueran reales. Los malditos, hombres lobo que habían cruzado la frontera entre la vida y la muerte. Eran invulnerables a las armas comunes, no sentían dolor, no conocían el miedo. «Llegas tarde, Kate», resonó la voz de ella. Dio un paso hacia él. En sus ojos no había ni una pizca de humanidad. «Ahora estoy con ellos». No podía creerlo. «Mientes», susurró él. Ella inclinó la cabeza, como estudiándolo. Luego extendió la mano y le tocó la mejilla. Su piel estaba helada. «No», respondió ella. «Simplemente no quieres aceptar la verdad». Y en ese momento, atacaron. La primera criatura se lanzó desde un costado, pero Kate logró esquivarla, golpeando el cráneo del oponente con el puño. Ni siquiera se ralentizó. Un golpe que podría haber destrozado a un lobo común no le hizo nada. El segundo golpeó por la espalda. Kate salió volando hacia adelante, dio una voltereta y se puso de pie. En ese mismo instante, otros dos se abalanzaron sobre él, derribándolo. Luchó, golpeó, desgarró, pero eran más fuertes que cualquiera contra los que había luchado antes. No se los podía matar tan fácilmente. Uno de ellos le clavó los dientes en el hombro. Kate rugió al sentir cómo la sangre brotaba de la herida. Agarró a la criatura por la cabeza y la estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. Crujido de huesos, pero seguía moviéndose. «No mueren», le llegó la voz de ella. Se giró. Ella lo miraba desde arriba, como si no fuera un enemigo, sino una especie de decepción. «Pronto serás uno de nosotros». Kate sintió un terror helado recorrerle la espina dorsal, pero no era de los que se rinden. Se levantó de un salto, agarró a la criatura más cercana por el cuello y la hizo pedazos. «No seré uno de vosotros». Ella sonrió. «Ya veremos». Y Kate comprendió que esa noche no era solo una batalla, era una guerra, y saldría victorioso, o no saldría en absoluto. Kate respiraba con dificultad, sintiendo cómo le palpitaba el hombro por la mordedura. La sangre corría por su piel, goteando en el suelo, pero no se permitía la debilidad. Esas criaturas no le daban tregua. Eran como olas, embistiendo una tras otra, incansables, despiadadas, muertas. Su visión estaba borrosa por el dolor, pero no perdía la concentración. Los sentía. Se movían en la oscuridad, acercándose por todos lados, estudiándolo, poniéndolo a prueba. Él era un cazador, pero ahora a él mismo lo habían acorralado. «Ríndete, Kate». La voz de la muchacha cortó el aire, tan suave y burlona como antes. «No puedes ganar», rugió, mostrando los colmillos. «Entonces moriré, pero no me rendiré». Ella negó con la cabeza. «Sigues siendo igual de testarudo». Su voz se hizo más baja. «Pero esta ya no es tu guerra. Has perdido, Kate. El mundo ya nos pertenece». Quiso replicar, quiso decir que se equivocaba, pero entonces los escuchó. Un sonido que le heló la sangre en las venas. En la oscuridad, detrás de los edificios derruidos,
comenzó el movimiento. Cientos de ojos se abrieron en la penumbra, reflejando la luz de la luna. No eran solo hombres lobo, era un ejército de muertos. Miles de criaturas se movían, congregándose en una jauría. En sus ojos no había vida, no había voluntad, solo vacío y un hambre eterna. Kate sintió como su corazón se hundía en un abismo. Era el fin. Esas criaturas habían conquistado el mundo entero. Todo este tiempo, él había sido el único que aún luchaba, el único que aún no se había rendido. Y ahora, mirándolos, sintió verdadero miedo. Pero entonces, en lo más profundo, ese miedo se transformó. Estalló en algo diferente. Ira, rabia, odio. Kate se limpió la sangre de la cara y la miró a los ojos. No he perdido. La sonrisa de ella vaciló ligeramente. ¿Quieres luchar incluso cuando no tienes ninguna oportunidad? Él enseñó los dientes, y en sus ojos brilló una luz plateada. Nunca he tenido oportunidades, y eso siempre me ha hecho más peligroso que todos vosotros. En ese momento, sintió la fuerza que hervía en sus venas. No era una pelea común, era la última batalla. Los destrozaría a todos, o moriría, pero no se rendiría. La luz de la luna lo iluminó y se lanzó hacia adelante. Kate explotó en movimiento, como una bestia salvaje desatada. Sus pies se aferraron al suelo, los músculos se desgarraban por la tensión, y sus garras se alargaron, brillando a la luz de la luna. La primera criatura se lanzó sobre él desde un costado, pero él ya había visto su movimiento. Esquivándola con un rápido movimiento lateral, golpeó. Las garras rasgaron la garganta, desgarrando la carne hasta los huesos. La sangre brotó, pero incluso el cuerpo exánime continuó moviéndose. Sus manos se crispaban en una agonía mortal. Kate no se detuvo. La segunda criatura saltó desde arriba. Sus fauces se abrieron, tratando de cerrarse sobre su cuello. Él interceptó su ataque en el aire, agarrándola por la cabeza, y con un crujido le giró el cuello 90 grados. La criatura gorgoteó, pero ni siquiera eso la mató. Se sacudió, intentando agarrarlo con sus garras, pero Kate ya había hundido el puño en su pecho, desgarrando la carne hasta que sus dedos tocaron el corazón frío y palpitante. Agarre, tirón, desgarro. El corazón salió con un sonido húmedo, y esta vez la criatura se derrumbó sin moverse. Pero no se detenían. Cada uno que mataba era reemplazado por uno nuevo. No sentían miedo, no retrocedían, no disminuían la velocidad. Eran como una ola, interminable, devoradora. Kate luchaba sin pensar, sin sentir dolor. Su cuerpo se desgarraba, pero la adrenalina lo anulaba todo. Era un lobo entre chacales, una bestia entre muertos. En su sangre hervía la furia, antigua, primordial, pugnando por salir con cada golpe. Y entonces escuchó pasos detrás de él, lentos, fríos. Ya sabía quién era. «Estás malgastando tus fuerzas». Su voz era suave, casi tierna. Kate no se giró. Hizo pedazos a otra criatura, le arrancó la columna vertebral y arrojó el cuerpo a un lado. «Si crees que voy a rendirme, es que nunca me conociste», gruñó, sin apartar la vista de los enemigos. Ella se acercó. «No ganarás, Kate», susurró. En ese momento, lo golpearon por la espalda. Una enorme garra se hundió en su carne. Las uñas desgarraron los músculos y lo arrojaron hacia adelante. Kate cayó de rodillas. La sangre brotó por su espalda. El aire en su pecho se contrajo. El golpe había sido potente, demasiado potente, pero no iba a caer. Apoyó las manos en el suelo, apretó los dientes y lentamente se levantó. Detrás de él había una sombra. La criatura era más alta que las demás, más masiva. Sus músculos se abultaban bajo la piel negra, y de sus fauces goteaba sangre. No era solo un maldito, era su líder, y sonreía. Kate apretó los puños. «Así que eres tú», murmuró, limpiándose la sangre de los labios. La criatura inclinó la cabeza, estudiándolo. En sus ojos no había emociones, solo un hambre eterna. Y entonces golpeó de nuevo.
Cade apenas logró esquivarlo. Las garras pasaron a 1 pulgada de su rostro, cortando el aire con un silbido. Saltó hacia atrás, pero el enemigo era más rápido de lo que esperaba. Otro golpe. Cade se estrelló contra una pared. Su cuerpo atravesó el hormigón y luego cayó al suelo con un golpe sordo. La sangre llenó su boca. Un dolor agudo le recorrió los huesos. No podía levantarse, y entonces ella se acercó. «Luchaste bien», dijo en voz baja, inclinándose hacia él. Cade sintió su aliento frío cerca de su oreja. «Pero es hora de terminar esto». Se enderezó, dio un paso atrás. El líder de los malditos levantó una garra, y en ese momento, Cade sonrió. «Olvidasteis una cosa», graznó, levantando la mirada. Ella frunció el ceño, y entonces la tierra bajo ellos explotó. El estruendo recorrió las calles. La luz de la luna brilló reflejada en cuchillas, ametralladoras, granadas. Del cielo, de las ventanas de los edificios derruidos, de cada rincón sombrío, aparecieron ellos. Hombres lobo. Auténticos. Eran muchos, y estaban aquí para la guerra. «No eres el único que sabe sobrevivir», gruñó Cade, poniéndose de pie de un salto. Y en ese momento comenzó el verdadero infierno. El aire explotó con el estruendo de la batalla. Los hombres lobo de Cade se lanzaron al combate, chocando contra los malditos en un caos sangriento que convirtió las calles de la ciudad muerta en una arena de muerte. El fragor de los disparos se mezclaba con rugidos, gritos, el crujir de huesos y el chapoteo de la sangre. Cade sentía cómo la fuerza llenaba su cuerpo. La furia hervía en sus venas, convirtiendo el dolor en nada. Lo veía todo. Cómo sus guerreros destrozaban a los malditos. Cómo sus garras se hundían en la carne podrida. Cómo las balas perforaban cráneos. Pero los muertos no caían tan fácilmente. Se levantaban de nuevo. Sus heridas sanaban. Sus ojos ardían con una sed eterna de devorar a los vivos. Pero Cade sabía qué hacer. Se lanzó al ataque. Sus garras rasgaron la espalda de la criatura más cercana. Le retorció la columna vertebral y hundió el puño en su caja torácica. La criatura se sacudió, gimió, pero no murió. Le destrozó la cabeza, esparciendo huesos y cerebro por el suelo. A su izquierda, un guerrero suyo se enfrentaba a un maldito. Rodaban por el suelo, las garras se hundían en la carne, pero la criatura resultó ser más fuerte. Le desgarró la garganta con los dientes y el cuerpo del hombre lobo se sacudió en una convulsión mortal. Cade rugió de furia y de un salto se plantó a su lado. Agarró al maldito por la cabeza y la aplastó como una calabaza podrida. La sangre brotó, pero la lucha no terminaba. La vio. Estaba en medio del campo de batalla, observando lo que sucedía, como un espectador al que todo le daba igual. Su rostro era frío, sus ojos vacíos, y cuando sus miradas se encontraron, comprendió. Ella no tenía miedo. Cade no pudo contenerse. Corrió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud de muertos vivientes, esparciendo cuerpos, haciendo pedazos a los malditos. Llegaría hasta ella, la haría responder por todo, pero entonces él le cortó el paso. El líder de los malditos, una criatura el doble de alta que él, con ojos llenos de una oscuridad insondable. Inclinó la cabeza, como burlándose. Cade no se detuvo. Chocaron con una fuerza que hizo temblar la tierra. Sus garras se encontraron en el aire. Los golpes surcaban el aire con silbidos. Los huesos se rompían, pero nadie retrocedía. Estaban igualados. Pero Cade no podía permitirse perder. Lanzó un golpe. Rápido, preciso. Sus garras desgarraron la carne del oponente, pero este no vaciló. Un golpe en el pecho. Cade salió despedido 10 metros. Su espalda se estrelló contra una pared. El aire se le escapó de los pulmones, pero no se permitió la debilidad. Se levantó. La criatura ya caminaba hacia él, con la seguridad de la muerte. Cade sonrió con desdén. «Vamos, hijo de puta, inténtalo», y saltó hacia adelante,
enfrentando al enemigo con un rugido que rasgó la noche. Y en ese momento, todo cambió. La tierra tembló. Un fuerte rugido rasgó el aire. Desde lejos, algo se acercaba. Algo grande. Y entonces, Kate comprendió que todos estaban condenados. El rugido que recorrió las calles fue tan potente que incluso los malditos se quedaron inmóviles. La tierra se estremeció, los muros se desmoronaron, el aire vibró con la fuerza oculta en aquel sonido. No era un simple grito, era algo antiguo, algo hambriento, algo que no debería existir. Kate fue el primero en sentirlo. Algo enorme se acercaba. Giró la cabeza, intentando ver la fuente del sonido, y entonces emergió de la oscuridad, e incluso Kate sintió miedo. Era algo que escapaba a la naturaleza. Se alzaba sobre los edificios, su cuerpo compuesto de sombra y carne al mismo tiempo. No se movía, se deslizaba. Sus extremidades fluían como humo para luego recuperar su forma. Un rostro gigantesco, deforme, distorsionado, con miles de ojos se clavó en ellos, e incluso los malditos, que no conocían el miedo, retrocedieron. ¿Qué demonios? Con Pawn Emplacement susurró uno de los hombres lobo de Kate. Nadie sabía qué era, pero había venido por ellos, y Kate comprendió. Esta batalla no significaba nada. Todos habían perdido. «Huid», fue lo único que alcanzó a decir, pero era demasiado tarde. La criatura abrió sus fauces y de ellas brotó la oscuridad. Oscuridad pura. No solo absorbía la luz, destruía el espacio mismo. Kate se lanzó a un lado, esquivándola en el último momento, pero varios de sus guerreros no tuvieron tiempo. Desaparecieron en la negrura, sin emitir ni un sonido. Simplemente dejaron de existir. En ese momento, Kate comprendió que no era un simple monstruo. Era algo antiguo, algo del mismísimo infierno. Era una maldición que había despertado tras un sueño milenario, y ahora los cazaba. «¡Retirada!», Zrenia rugió, impulsándose del suelo y huyendo. Sus hombres lobo corrieron, sin mirar atrás. Incluso los malditos, los que luchaban contra él, huyeron con ellos. Incluso ella, porque ante este enemigo, todos eran mortales. Pero Kate no sabía si tenían alguna posibilidad de salvarse, porque la oscuridad ya cubría la ciudad, y delante solo había una noche en la que no había salvación. La oscuridad devoraba las calles, extendiéndose como un ser vivo, tragándose edificios, calles, incluso el propio espacio. No dejaba nada a su paso, solo vacío. Kate corría hacia adelante, sus pulmones ardían, los músculos gritaban de fatiga, pero no podía detenerse. Si disminuía la velocidad, desaparecería, como desaparecieron los que quedaron atrás. El viento se volvía más frío, la oscuridad los alcanzaba, la oía, susurraba, llamaba, se extendía hacia ellos como cientos de manos invisibles. «¡Más rápido!». «Swing», rugió, echando una mirada hacia atrás, y lo que vio le heló la sangre. Los malditos no huían, se habían detenido. Sus cuerpos temblaban, una distorsión recorría su piel, como si dentro de ellos hirviera una fuerza ajena. No escapaban de la oscuridad, se convertían en parte de ella. Sus ojos brillaban con un vacío negro, sus cuerpos se retorcían, se rompían, transformándose en algo nuevo. Se fusionaban con esa fuerza, disolviéndose, convirtiéndose en algo mucho peor. Kate sintió horror. No era solo oscuridad, era una transmutación. Y entonces la vio. Estaba en medio de esa negrura, inmóvil, permitiendo que las sombras la envolvieran, absorbiéndolas en su cuerpo. No se resistía, lo aceptaba. «No», susurró Kate, sin creer lo que veía. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos vacíos, sus labios se movían, como si susurrara algo antiguo, algo que no debería existir. «¡Maldita sea, corred!», logró alguien a su lado, pero Kate no podía moverse, porque en ese momento ella levantó la cabeza, y sus ojos no eran humanos, ni de lobo, ni vivos, eran la oscuridad misma.
Y entonces Kate comprendió. No solo se había pasado a su bando, se había convertido en parte de ellos, y ahora lo cazaría. Se dio la vuelta y echó a correr, porque por primera vez en su vida comprendió que tenía miedo. Pero había una pregunta que no le dejaba en paz. ¿Qué pasaría cuando ella lo alcanzara? Kate corría hacia adelante, sintiendo cómo la oscuridad crecía a su espalda, expandiéndose, desgarrando el mundo en pedazos. Respiraba, vivía, lo buscaba. El viento le golpeaba la cara. Los edificios que se desmoronaban caían como castillos de naipes. La tierra bajo sus pies temblaba, como si ella misma intentara escapar de las garras de esa fuerza. Detrás se oían los gritos de sus guerreros. Unos corrían, otros no llegaban. No podía mirar atrás, pero la sentía. Lo perseguía. «¡Maldita sea, Kate! ¡Más rápido!». Con Pawn and Placement, una voz rasgó el caos. No reconoció de inmediato que era Rick, uno de sus viejos amigos, el que había luchado con él incluso antes de la guerra. Salió de las sombras, sus ojos brillaban, su rostro estaba desfigurado por el miedo. Kate solo abrió la boca para decir algo, pero algo agarró a Rick por la pierna. Una mano larga, sombría, antinaturalmente torcida. Rick rugió, clavando las garras en el suelo, pero ya lo arrastraban hacia atrás. ¡No! Kate se lanzó hacia él, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se cerró sobre él, como las fauces de una bestia, y Rick desapareció. Simplemente dejó de existir. Kate se quedó inmóvil un instante, su respiración entrecortada. Pero no había tiempo para el duelo, porque ella ya estaba aquí. Su silueta emergió de la negrura, como un fantasma, lenta, majestuosa, inevitable. Ya no se parecía a como era antes. Su cabello se había convertido en hilos negros que se entrelazaban en el aire. Su piel era más pálida que la nieve, y sus ojos eran un abismo insondable, sin fin. «Ya no puedes huir, Kate». Su voz era diferente, profunda, uniforme, casi sin vida. «Siempre huiste, siempre luchaste, pero ahora eres parte de esto». Kate apretó los puños, su corazón latía desbocado. «Ya no eres tú», la miró directamente, esperando ver al menos una pizca del pasado, algún destello de humanidad. Pero en esos ojos no había nada, y entonces comprendió la verdad. Ella ya no existía, solo había oscuridad. Dio un paso hacia él, y Kate sintió cómo su cuerpo se paralizaba. No por miedo, por algo más grande, por la sensación de que se estaba perdiendo a sí mismo. Su piel se volvió fría, sus pensamientos se ralentizaron, sus párpados se volvieron pesados. Ella inclinó la cabeza, extendiendo una mano hacia él. «Acéptalo, Kate. Deja de resistirte». Su voz eran cientos de voces. Se entrelazaban, como el susurro de antiguos muertos, como el sonido de un mundo moribundo. Y sintió que si daba un solo paso hacia ella, todo terminaría. Todo sería simple y fácil. Pero en algún lugar profundo, algo explotó. Calor, ira, resistencia. Su cuerpo cobró vida. «¡No!». Kate apretó los dientes, concentrando toda la fuerza que le quedaba. Y en el último momento, golpeó. Con fuerza, con furia, con toda su esencia. Sus garras se hundieron en la tierra, liberando una energía que desgarró la oscuridad. Y entonces, ella retrocedió un paso. Y en ese momento, vio miedo en sus ojos. No se lo esperaba. Kate rugió. «¿Crees que puedes doblegarme?». Sus músculos ardían, su sangre hervía. No perdería. No ahora. No así. Y se liberó de las cadenas de la oscuridad, como un lobo que finalmente rompe sus ataduras. Y entonces comenzó la verdadera batalla. Kate rugió, y su grito desgarró la oscuridad. Su cuerpo fue atravesado por una ola de calor, insoportable, omnipotente, como si el fuego del mismo sol hubiera estallado en sus venas. No sabía qué era. Quizás los restos del instinto de supervivencia. Quizás una furia ancestral que siempre había fluido en su sangre. Pero una cosa sabía con certeza. No se rendiría.
La oscuridad vaciló. Lo sentía. Tenía miedo. No puedes luchar contra esto, Kate. Su voz temblaba, pero ya no era tan segura. Se equivocaba. Él podía. Kate se lanzó hacia adelante como un rayo. Sus garras brillaron con una luz plateada, rasgando el aire. Primer golpe. Ella lo esquivó. Su cuerpo se disolvió en la sombra, apareciendo detrás de él. Pero él lo esperaba. Se giró, la apartó de un golpe y asestó uno nuevo. Su figura tembló, como humo fantasmal, y entonces vio su rostro. En él se reflejaba el dolor. No era invulnerable. Kate rugió y golpeó de nuevo. Cada uno de sus movimientos desgarraba la oscuridad en pedazos. Cada golpe dejaba marcas en su cuerpo. «No», susurró ella. En sus ojos, por primera vez, apareció una emoción. Miedo. Y entonces comprendió. Ella no era todopoderosa. Pensaba que ya lo había vencido, que se quebraría, que se rendiría. Pero ahora estaba perdiendo el control. «Tú no perteneces a esta fuerza». Swing Kate dio un paso hacia ella. Ella retrocedió. Pero la oscuridad a su alrededor hirvió, se contrajo, lista para devorarlo. Él no lo permitió. Embestida. Golpe. Sus garras se hundieron en su pecho, atravesándola. Ella gorgoteó. La oscuridad tembló. Y entonces Kate vio lo que no debería haber visto. Por un instante, volvió a ser ella misma. Sus ojos cambiaron, en ellos brilló la vida. Como si por un segundo la oscuridad hubiera perdido el control sobre ella. «Kate». Su voz era baja, rota. Él se quedó inmóvil. Ella luchaba. Todavía estaba allí. Pero entonces la oscuridad rugió, y todo desapareció en un torbellino de tormenta negra. La ciudad se derrumbó. El mundo se desgarró. Y Kate sintió cómo lo absorbía la oscuridad. Lo último que vio fue el rostro de ella, desfigurado por el dolor. Y luego todo se apagó. Kate caía. No sabía dónde estaba. A su alrededor no había nada, solo oscuridad infinita. Se extendía, como tinta, inundando el espacio, eclipsando todo lo que alguna vez había conocido. No sentía su cuerpo, no sentía el aire en sus pulmones. No existía, pero su conciencia no se apagaba. Veía. Frente a él, ella. Su silueta parpadeaba, como disolviéndose en la oscuridad. Ya no era una sombra, pero tampoco era ella misma. Su cuerpo parecía fluctuar, luchando por mantener su forma, intentando aferrarse entre dos mundos. «Debes irte, Kate». Su voz era tierna, no amenazante, no fría, auténtica. No podía hablar, pero dentro de él rugía una tormenta. No quería irse, no podía dejarla aquí. Ella dio un paso adelante, su mano tocó su rostro, ligera, casi ingrávida. «No puedo salir», susurró. Kate la agarró por la muñeca, apretándola, sintiendo el calor de su piel. «No te dejaré». Su voz sonó ahogada, pero firme. Ella sonrió, pero en sus ojos había tanto dolor. «Ya me perdiste una vez, no puedes hacerlo de nuevo». Kate rugió. «No lo aceptaré». Le arrebató la mano, apretando sus dedos. Pero en ese momento, la oscuridad aulló. Cobró vida, retorciéndose a su alrededor, como cientos de cadenas. El cuerpo de ella comenzó a desaparecer. «¡No!» Zrenia. Kate tiró de ella hacia sí. «Kate». Su voz se quebró, y entonces comprendió lo que debía hacer. Se lanzó hacia las profundidades de esa oscuridad, no para huir, no para salvarse, sino para desgarrar ese mundo en pedazos. Rugiendo, rompió las cadenas que la envolvían. Su cuerpo brilló con una luz ancestral, antinatural, animal. Grito, desgarro, y la oscuridad explotó. Kate despertó, jadeando. Estaba vivo. A su alrededor, ruinas, la ciudad, cenizas. Pero ella se giró bruscamente y la vio, viva, auténtica. Sus ojos ya no eran un abismo, eran sus ojos. «Me trajiste de vuelta», susurró ella, y Kate comprendió. Había ganado. Kate respiraba con dificultad. Le dolía el cuerpo. La sangre se había secado en su piel.
pero estaba vivo. La miraba, sin creer lo que veía. Ella ya no era la oscuridad. Sus ojos volvían a estar vivos. En ellos ya no había aquel vacío infinito que lo había perseguido en pesadillas. ¿Cómo tú? Drenia él, incapaz de encontrar las palabras. Ella se miraba las manos, como si sintiera por primera vez su piel, su cuerpo. No lo sé. Su voz era débil, pero auténtica. Recuerdo cómo la oscuridad me devoró, cómo me convertí en parte de ella, pero luego levantó la mirada hacia él y en ella brilló algo nuevo. Tú me sacaste. Kate tragó saliva. Lo había hecho. Pero el precio, miró a su alrededor. La ciudad yacía en ruinas. Donde la oscuridad había rugido, ahora solo había vacío. Edificios destruidos, tierra calcinada. El aire estaba muerto. Sus hombres lobo. No sabía quién había sobrevivido. No sabía si de hecho quedaba alguien más. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. Ella asintió, pero apenas dieron un paso, el aire se espesó. Kate lo sintió de inmediato. Sabía que aún no había terminado. El mundo temblaba, como en espera, y entonces escuchó una voz. «¿Crees que puedes simplemente marcharte?» Kate se giró bruscamente. De entre las sombras, entre las ruinas, emergió algo. Una silueta alta, ni humana, ni hombre lobo, algo antiguo. No era completamente físico. Su cuerpo parpadeaba, como si la propia realidad apenas pudiera contenerlo. «Rompiste el ciclo». Su voz atravesó el aire. «¿Crees que la liberaste? No, solo nos has enfurecido». Kate se preparó para luchar. «¿Quiénes sois?» Drenia la figura sonrió. «Somos lo que se oculta más allá del velo. Somos el principio y el fin». La oscuridad volvió a agitarse a su alrededor. Kate sintió los dedos de ella apretar su muñeca. Lo miraba con un nuevo temor. «Kate, no se detendrán». Él apretó su mano con más fuerza. «Entonces nosotros tampoco». Sus ojos brillaron con luz plateada. Ya no era un simple fugitivo. Era la última barrera entre la oscuridad y el mundo. ¿Y si esto era solo el comienzo de la guerra? Entonces, lucharía hasta el final. La oscuridad cobró vida, deslizándose por el suelo como humo venenoso, retorciéndose a su alrededor. Estaba viva, sentía su miedo, estaba hambrienta. Kate apretó los puños, sus músculos se tensaron, la adrenalina golpeaba sus sienes. Sentía cómo el mundo se resquebrajaba bajo sus pies, cómo la propia realidad temblaba, como si algo más grande que ellos observara este momento. La silueta frente a ellos no era una simple criatura, era el origen de toda esta pesadilla. ¿Crees que sobrevivir es una victoria? Component placement. La voz de la figura temblaba como un trueno. Kate no respondió. Sabía que las palabras aquí no tenían sentido. No estaban en un mundo que obedeciera a la lógica. Habían roto el equilibrio, y ahora ese equilibrio iba a destruirlos. «Kate», la voz de ella era baja, pero llena de fuerza. Lo miraba, y en sus ojos había determinación. No miedo, determinación. «Si no detenemos esto ahora, nadie más podrá». Kate inspiró profundamente. No sabía qué vendría después, pero no podía simplemente huir. Ya no podía esconderse. Dio un paso adelante, y la oscuridad se abalanzó sobre ellos. La guerra había comenzado. La oscuridad se lanzó hacia adelante, retorciéndose como serpientes gigantes, listas para aplastarlos en sus mortales abrazos. El aire se heló, el aliento se convirtió en vapor, e incluso el sonido de la batalla se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Pero Kate no se movió. Sus ojos ardían con plata, su cuerpo se tensó, cada músculo listo para la lucha. No iba a morir aquí. Cuando la oscuridad golpeó, él la hizo pedazos. Sus garras brillaron con una luz que no debería existir. Cuando sus manos atravesaron la negrura, sintió dolor, como si miles de agujas se clavaran en su carne. Pero no se detuvo. Kate desgarraba la oscuridad como una bestia que escapa de su jaula.
Ella gritaba, no como el viento, gritaba como un ser vivo que sentía dolor. ¿Qué has hecho? Swing, la figura frente a él, se estremeció. Su forma comenzó a desmoronarse, como si el mundo ya no pudiera contenerla. Kate no sabía la respuesta, pero vio miedo en los ojos de esa criatura. ¿Crees que podrás vencernos? Component placement, la voz de la criatura retumbaba como una tormenta. Eres solo una bestia, luchando contra lo inevitable. Kate sonrió, mostrando los colmillos. Tienes razón. No era un héroe, era una bestia, pero precisamente por eso había sobrevivido. La figura rugió y la oscuridad explotó, inundando el espacio a su alrededor. Pero esta vez, Kate no se resistió. Permitió que lo inundara, porque ahora sabía qué hacer. La oscuridad se desgarró desde dentro. Kate la desgarró. Sintió una fuerza que fluía por sus venas, no solo la suya propia, la fuerza de ellos, de todos los que habían caído en esta guerra, de todos los que ya no podían luchar. Ahora él era su última voz. La figura aulló, su forma comenzó a desintegrarse, su cuerpo temblaba, encogiéndose, desapareciendo. No, esto es imposible. Kate susurró una palabra. Adiós, y la hizo pedazos. La oscuridad explotó, desvaneciéndose, como si nunca hubiera existido, y de repente todo se detuvo. El viento amainó, el caos desapareció. Kate estaba en medio de la ciudad destruida, solo él y ella. Ella se acercó. ¿Es el final? Drenya, su voz temblaba. Kate no lo sabía. Miró al cielo. La luna aún brillaba. La miraba y sentía que la batalla había terminado. Pero algo dentro de él le decía que esta no era la última lucha. Ella le puso una mano en el hombro. Sobrevivimos, Kate. Él la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. Sí, respondió él, y la noche, por fin, llegó en silencio.